María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Saludos cordiales, querida familia de Radio María, bendiciones y gracias por la oportunidad de compartir un entrevistado más en nuestra sala virtual de Radio María, y con mucha alegría porque el aniversario del que vamos a conversar es de 25 años, justo como el de la radio. Tal vez nacimos en el mismo año. Con nosotros Edison Vargas, él es presidente diocesano del Movimiento Juan 23 aquí en la Arquidiócesis de Quito, y conversaremos estos minutos sobre algunos puntos importantes de la labor de nuestros hermanos los Juanitos. Edison, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Dios le pague por esa invitación, y en realidad estamos muy felices también de compartir los 25 años de Radio María. Igual que nosotros también acabamos de festejar nuestras bodas de plata. Bendito sea Dios y que sean muchos años más, ¿eh? Antes de ir con lo que teníamos planificado, ¿qué tal si nos compartes cómo estuvo la celebración de la semana anterior? Fue una bonita Eucaristía en la parroquia de la Dolorosa, acudieron muchos hermanos de diferentes lugares y fue principalmente una gratitud inmensa el decirle al Señor que hemos trabajado y cumplido estos primeros 25 años. Sí, realmente la semana pasada, el día martes, tuvimos una celebración en la iglesia de la Dolorosa. Creemos que para nosotros es mucho más importante que cualquier evento grande hacer una Eucaristía en una iglesia tan grande para recibir a todos los hermanos. Ustedes habrán visto la cantidad de hermanos que fueron. Solo son gente agradecida con el cambio que ha hecho a su vida el Señor a través de este movimiento que está cumpliendo ya sus 25 años aquí en la Arquidiócesis de Quito, pero en realidad tiene una existencia de 53 años en todo el mundo, ¿no? Nació en Puerto Rico hace 53 años y estamos celebrando hoy en Quito. Realmente fue una celebración muy hermosa, muy linda, en que todos estaban muy felices de celebrar este acontecimiento. Hay un objetivo muy especial de nuestro proyecto de Radio María, que es: si tenemos tanta infraestructura, transmisores, hormiguitas, equipo técnico, y con todo eso llegamos al corazón de una persona y ese corazón cambia, nuestro objetivo está realizado. La gran obra con nuestros hermanos de Juan 23 es que tienen algo similar, ¿no? Con los retiros, con los encuentros, con esa oportunidad de transformar corazones, que eso para Dios es muy grande. Así es. En realidad, nuestro movimiento a través de los retiros les da la oportunidad a hermanos que ni siquiera conocen muchas veces del Señor para acercarse a la iglesia, y notan inmediatamente ese cambio al conocerle al Señor, porque a veces se podría ser un ser desconocido para nosotros, y cuando lo conocemos nos quedamos admirados de la oportunidad, de la misericordia que tiene Él. Y déjeme decirle también que Radio María cumple esa función también. Es una diosidencia, como sabemos decir nosotros. Radio María para nosotros es un respaldo a todo lo que hacemos después del retiro. Es la formación, es la oración, es la información adecuada dentro de nuestra iglesia. Radio María para nosotros es un gran respaldo para los retiristas. Usted se sube en el coche de un retirista y ahí tiene Radio María sintonizada al 100%. Y en cada uno de nuestros hogares, nuestros hermanos dicen: sí, nosotros escuchamos Radio María. Y están siempre pendientes de la oración, de las Eucaristías, del rezo del Santo Rosario y de todas las enseñanzas.
Y por eso somos agradecidos también con Radio María. Hacemos un lindo complemento, Edison. Nosotros ponemos lo que debemos como medio de comunicación. Nuestras hormiguitas son de Juan 23, trabajamos al servicio de la iglesia y gracias a Dios nos complementamos muy bonito. Hemos tenido oportunidades anteriormente de trabajar también con conciertos, con el trabajo que hacemos día tras día, y eso es lo que Dios nos permite, tener esa dicha de decir que aunque somos de un movimiento, de una comunidad, de un medio de comunicación, siempre habrá momentos en el que nos encontremos, y qué lindo que es hacer que ese trabajo nos ayude a sentirnos parte de una iglesia grande, misionera y activa. Quisiera que nos compartas, Edison, ¿qué es Juan 23? ¿A qué se dedica Juan 23? ¿Dónde los encontramos? ¿En dónde están? Muy bien. Bueno, ahora estamos ya en 17 países. El movimiento de retiros parroquiales Juan 23 es un movimiento que nació en Puerto Rico desde el corazón de un hermano que se llama Nelson Rivera, quien al ver la necesidad de fortalecer su parroquia, al ver que había pocos participantes, le nace la idea, después de ver una película de San Francisco de Asís, que llamaba a reconstruir la iglesia. Y es él quien pide autorización a su obispo para comenzar a hacer unas pequeñas reuniones, unos retiros de un día, que en 3 años se convirtieron ya en retiros de 3 días. Él nunca pensó, como lo dice, en que él iba a hacer se iba a lograr un movimiento que iba a durar tanto tiempo, y también que iba a salir de su parroquia. Se proyectó hacia varios países y llegó a Ecuador después de haber llegado a Perú. Y así, bueno, tenemos ahora en todas las diócesis y vicariatos del Ecuador, tenemos el movimiento Juan 23. Y aquí en Quito tenemos 133 parroquias de las 200 casi aproximadamente que tiene la arquidiócesis. Bueno, trabajamos, con nuestra misión es trabajar juntamente con los párrocos en lo que se necesite para el proceso de evangelización de los hermanos. Sobre todo, la misión importante es acercar a los que están cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, fundamentalmente los más alejados de la iglesia, quienes no conocen al Señor. A través de un retiro es el primer empujoncito que nos da este movimiento para seguir adelante junto a la iglesia. Y ahí trabajamos junto a los párrocos, siendo obedientes, formándonos primeramente, porque, bueno, al inicio no conocemos nada, pero poco a poco, a través de nuestras 12 escuelas, vamos aprendiendo cómo se debe trabajar. Aprendemos las normas, aprendemos el catecismo de la Iglesia Católica, a cómo leer las Sagradas Escrituras, y así vamos trabajando coordinadamente con todos los movimientos laicales que existen en el Ecuador. Algo que me encanta de Juan 23 es lo que llaman la perseverancia, y es algo que nos ayuda muchísimo a prepararnos para servir, porque hay mucho en lo que se trabaja de Juan 23. Quisiera que nos compartas ahora, Edison, ¿quiénes son los que forman este grupo? Laicos, sacerdotes, amas de casa, personas que tal vez pueden ser, como tú decías, tal vez sin conocer nada de Dios, pero que pueden con toda confianza venir a pegarse a cada uno de estos grupos y participar de estos encuentros. Muchas gracias, Enrique. Es una pregunta fantástica, porque dentro del movimiento Juan 23 hay la diversidad. La diversidad. Somos un movimiento laical, pero dentro del movimiento también participan sacerdotes y religiosos y religiosas. Y muchos de ellos nos animan con su presencia. También hay, como tú decías, amas de casa, maestros de albañiles, ingenieros, arquitectos, pero nadie pone su título por delante. Todos perseveramos, trabajamos humildemente al servicio del Señor, porque nosotros tenemos algo que decimos: lo que en gracia recibiste, en gracia lo devolvemos. Y la gracia de haber sido salvos, más bien dicho, invitados a ser salvos por el Señor, a cambiar de vida, a salvar nuestros hogares, a salvar nuestra propia vida, nuestra alma sobre todo, nos permite a nosotros agradecerle al Señor a través de este servicio.
servimos a través de los retiros. Nuestro fundamento principal es la Santa Eucaristía y apoyamos en una de las misas de los días domingos, sobre todo en todas las parroquias en las que participamos. La perseverancia también es una reunión que generalmente la mayoría de parroquias le hace el día jueves, que es el jueves eucarístico, en donde iniciamos con la Santa Eucaristía. Hacemos la adoración al Santísimo y luego hacemos una reunión en el que, a través de la reflexión de la palabra y el testimonio de varios hermanos, tratamos de fortalecer lo que nos enseñaron en el retiro. Y eso es lo que llamamos perseverar. Pero también los días martes tenemos 12 escuelas que están distribuidos alrededor de la arquidiócesis. En estas escuelas, en 2 años y medio, tú aprendes un catecismo básico que normalmente debemos conocer todos los católicos. Ahí, bueno, tenemos 2 escuelas, como digo. La iniciamos con la primera escuela en San Blas. Hace 25 años se reunían únicamente en San Blas y poco a poco fueron ampliando a 3 escuelas, en Chillogallo, en San Blas mismo, en el Borja 3, en el norte. Y luego fueron desarrollándose más escuelas. Se dividió, por ejemplo, la zona sur en 3 escuelas. La escuela en Solanda, la escuela en La Arcadia y en Machachi. En la zona centro sigue San Blas y también tenemos en la zona norte la escuela en Carcelén, en Carapungo, en San José del Inca. Y para más al norte tenemos en Guayabamba, en Cayambe. Y también para los valles, en el Valle de los Chillos y en el Valle de Pivo. Tenemos 2 escuelas en total en las que los hermanos que se han ido formando van compartiendo como catequistas. Antes se llamaban facilitadores, ahora les llamamos catequistas de escuela. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos ayudando a la iglesia como parte de la iglesia. Somos laicos convencidos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Muchas gracias. Con nosotros Edison Vargas, él es el presidente de Juan 23 para la Arquidiócesis de Quito. Y antes de ir con una siguiente inquietud, que quisiera que nos compartas algún referente, alguna anécdota de alguien que haya tenido una transformación importante de Juan 23. Mientras piensas en esta alternativa, les invito a que nos compartan tanto su participación en el chat en vivo, pueden escribirnos en la página del Facebook donde estamos transmitiendo esta entrevista. Y recuerde que también, aunque transmitimos en vivo y en conjunto la señal de internet con la señal de Radio María, puede compartir, puede comentar la entrevista luego en la página del Facebook de Radio María. Y también puede escribirnos al número de WhatsApp 098-400-3456. No olvide poner su nombre y desde dónde nos escribe, porque a propósito nos pueden seguir en cualquier parte del Ecuador o del mundo. Bendiciones y gracias por esa sintonía y, como siempre, unidos en oración por las intenciones que nos comparte. Edison, una anécdota de alguien que nos haya compartido. Puede ser la propia. Podría ser, pero a mí la que más me impresiona, bueno, en la personal siempre es importante para uno, pero una que nos impresiona, creo que la mayoría de retiristas, es la de nuestro segundo guía espiritual, el padre Nelson Cumbal. Me impresiona tanto porque él nos ha dicho varias veces que él no quería el movimiento Juan 23 y que por esas cosas de la vida le obligaron a ir casi al retiro. Casi que le obligaron a ir al retiro. Casi le obligaron al retiro. Todo comienza con un retiro por lo general, ¿no es cierto? Sí, generalmente uno tiene miedo, primeramente. Segundo, dice, ay, pero ¿para qué voy yo? Si eso no es para mí, yo no tengo pecado. Yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. Pero cuando estamos en el retiro, nos golpea tanto la presencia del Señor que nos hace despertar. Y así fue el testimonio del padre Nelson. El mismo día del retiro, él nos había pedido perdón. Y eso es lo que me impresionó a mí. ¿Ya como sacerdote o antes de ser sacerdote? Ya como sacerdote. Él nos pidió perdón porque dijo que realmente el movimiento Juan 23 y el retiro del movimiento Juan 23 es un instrumento de Dios.
Y luego de eso, también los testimonios que él ha dado en los retiros de seguimiento, en sus conferencias, en las visitas a las parroquias que él acompaña, me acompaña a mí personalmente, da su testimonio y generalmente nos impresiona como él dice que el retiro del movimiento Juan 23 salvó su sacerdocio. Entonces, ese es para mí es muy, muy importante. Y recién hace unos 2 meses casi estuvimos en Arequipa y el padre Nelson quería acompañarnos a Arequipa, pero nosotros no lo llevamos. Y él dijo, bueno, por algo será. Y él contaba aquí mismo en Radio María que siempre tiene un propósito. En Arequipa el presidente nacional me pide a mí, necesito un sacerdote que vaya a Radio María porque tenemos una entrevista sobre el movimiento Juan 23, sobre el año eucarístico. Y bueno, le llamé directamente al padre Nelson. Y el padre Nelson dijo, bueno, con gusto, como siempre. Yo soy obediente, dice él. Tú eres el presidente, tú me dices qué es lo que tengo que hacer y yo soy obediente. Claro, él es nuestro guía espiritual, yo debo más bien obediencia a él. Pero él, como retirista, como buen retirista, dice que obedece a quien está en la cabeza. Y eso es entonces el testimonio más importante que tenemos. ¿Y por qué hago esa reflexión? Porque a manera de invitación a mis hermanos, a todos los hermanos retiristas, la obediencia no es un acto jerárquico o ciego, sin razonamiento, sino la obediencia es un acto de amor. Y es un acto de amor y de confianza. Es tanta la confianza que debemos tener en una autoridad entregada por Dios dentro de nuestro movimiento. Y dentro de nuestro movimiento nosotros también tenemos nuestras autoridades. Yo soy obediente a mi presidente nacional y a la Junta Nacional. Pero también soy obediente a mi consejo, porque en el consejo directivo, que somos 4 personas, también tenemos el apoyo de 2 guías espirituales, 2 sacerdotes, en el que lo que decide el consejo se convierte en norma para mí. Y también soy obediente para ellos. Entonces, asimismo pedimos a mis hermanos presidentes, a mis hermanos directores de escuelas, la obediencia ante las disposiciones que se emanan después de un análisis, por supuesto, ¿no? Razonado de una situación en la que se encuentre la arquidiócesis o una parroquia o una zona. Entonces, así es como actuamos nosotros. Por eso es importante la vida del padre Nelson para nosotros. Es un testimonio que nos impulsa a ser obedientes como él es. Es un testimonio vivo. Y algo característico, no solo de Juan 23, sino de nuestra iglesia en general, es la obediencia. Uh-huh. Tenemos esa oportunidad de ser parte de una jerarquización, de una organización, de una dirigencia, de una actividad de hormiguita que también por la obediencia no se le discrimina en lo que necesite o lo que busque, pero eso necesita mucha obediencia, mucha humildad también uh-huh. de lo que nos toca vivir, y eso es algo que me encanta de nuestra religión. Antes de finalizar, quisiera compartir principalmente de que gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir estos 25 años ya de Juan 23 como de Radio María, pero ¿cómo ha sido, por ejemplo, el paso por la situación de la pandemia? A muchos nos ha afectado, nos ha tocado vivir en la virtualidad, a muchos grupos le ha sido muy difícil de la virtualidad volver a retomar la presencialidad. ¿Cómo está esta situación en Juan 23 aquí en la arquidiócesis? Como tú dices, Enrique, la virtualidad de esta pandemia nos dejó cómodos. Muchos al regresar, al tener la disposición del anterior presidente, que era mi presidente, el hermano Marlon Reyes, nos dispuso que volvamos a la presencialidad. Y claro, muchos también se quedaron cómodos. Se les fue difícil regresar, les fue difícil obedecer, pero paulatinamente los hermanos van insistiendo con su amor en sus parroquias y van regresando. Recuerdo que los grupos presenciales nuevamente estaban
hermanito, estamos 6 hermanos, estamos 7 hermanos, ¿qué vamos a hacer? Si para ser parroquia necesitamos mínimo 20, mínimo 30 hermanos, y ya no están. Pero ahora hay la satisfacción de escuchar que mínimo hay 40, 50 hermanos nuevamente en las parroquias, y hay parroquias que tienen hasta 100, 120 hermanos. Claro, deberíamos ser muchos más, pero así estamos. Es un proceso de evangelización que reinicia cada momento. Pero asimismo la pandemia nos dio la oportunidad de dar gracias a Dios, porque hubiéramos desaparecido como movimiento si no era obra de Dios. Así que estamos convencidos que es obra de Dios el movimiento Juan 23, así como nuestra Santa Iglesia. Esperemos que persista por muchos años más. Siempre hemos hecho esta invitación en la radio y en nuestro programa para que acudamos a los grupos parroquiales. Si bien nosotros podemos tener una bonita programación, una estructuración de una charla, pero siempre ese complemento será necesario el de estar en la cercanía con los grupos, el de participar de estas actividades, el de, yo veo que esto es lo más importante, el de sentirnos capaces de servir. Muchas veces ha habido personas que por situaciones adversas en su vida han tenido algún problema, alguna situación difícil, y llegando a grupos o oportunidades como esta han visto que sirviendo a los demás pueden encontrar grandes cosas que Dios ha visto en ellos para el futuro. Y eso es lo que nos ayuda también a hacer tanto la actividad parroquial como lo que trabaja Juan 23. Sí, como tú dices, muchas veces nosotros decimos no tenemos tiempo. No, ¿por qué no te metes a esto? No, es que no tengo tiempo. Es que yo no soy capaz. Pero como tú dices, el Señor te da el tiempo. El Señor te va enseñando cómo hacerlo. Y tengo un testimonio de un hermano que es director de la escuela de San Blas, el hermano Max Dávalos. El hermano tiene cáncer, pero él está trabajando ya 2 años como director de la escuela, y él bendice el trabajito, porque si hubiera quedado estático, capaz que ya hubiera partido, como dice él. Y rogamos a Dios por su salud, y sobre todo le damos gracias más bien por su testimonio, por su trabajo, y así cada uno de nosotros tenemos diferentes realidades, pero servimos al Señor con mucho amor. Eso es, Enrique, y eso es, solo tenemos que dar gracias a Dios por habernos tomado en cuenta, y también agradecerle a María, quien permitió con su sí el nacimiento de Jesús, y con su sí cambiar el mundo entero. Y eso es lo que queremos, como dicen ahora, fraternidad para salvar al mundo. Tenemos que ser fraternos, y solo la fraternidad va a lograr, como en nuestro movimiento, el cambio en el ser humano. Colaborar, ser solidario, ser empático con los hermanos. Eso es lo que nos va a permitir salir y cambiar este país también, ¿no? Que realmente es un aporte que hace el movimiento Juan 23 para que nosotros también nos quedemos en la oración, como dicen, sino hacer un cambio real de vida, y eso permite ser buenos ciudadanos también. ¿Dónde comienza el integrarse a Juan 23? En la Eucaristía, para decirle a los hermanos, ahorita mismo vaya, busque la parroquia que esté más cerca de donde usted se encuentra, en cualquiera de las provincias en las que usted se encuentre. Pregunte si en su parroquia están los hermanitos de Juan 23. Pregunte a qué hora son las Eucaristías, porque nos ha dicho que son los jueves, en otros lugares son los martes. Pregunte de esas Eucaristías, intégrese a los grupos y evangelicemos juntos. ¿Algo antes de finalizar? Muchas gracias, Enrique. Realmente esa es una buena oportunidad para invitar a todos mis hermanos en el Ecuador entero, para que nos acerquemos a nuestra Santa Iglesia. El movimiento Juan 23 está en todas las diócesis y vicariatos del país. Aquí en Quito tenemos 133 parroquias. Si tú te acercas, pregunta a los hermanos, pregunta a los sacerdotes, a la secretaria, ¿qué día se reúne el movimiento Juan 23? Generalmente son los días jueves, después de la Santa Eucaristía, pero primeramente iniciamos con la Santa Eucaristía. Tenemos en todas las parroquias también, somos responsables de una de las Eucaristías del domingo. Entonces ahí también en el domingo nos puedes encontrar. Nosotros llevamos una chompita que dice Movimientos de Retiros Parroquiales Juan 23, Amor, Entrega y Sacrificio.
Bueno, nosotros tenemos aquí el título de Ecuador, pero cada país tiene su nombre puesto en el sellito. El amor, entrega y sacrificio significa para nosotros no solo un lema, sino una forma de vivir. Con Cristo todo también, sin Cristo nada. Nuestra vida se hace meditando en la vida de Jesús y nada podemos hacer sin Él. Eso, te invitamos, hermanos, y agradecemos a Radio María y le felicitamos, damos gracias a Dios por sus 25 años también. Les esperamos en nuestra celebración de los 25 años en el concierto mariano a propósito. Terminemos con una Ave María, yo hago la primera parte, Edison la segunda, y también agradecemos a nuestros hermanos que nos han acompañado en estos minutos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora sí terminemos como buenos servidores de Juan 23, con Cristo todo, sin Cristo nada. Y palmas para Cristo y María. Gracias y bendiciones. Sigan en compañía de Radio María, 25 años junto a ti. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.